Thomas Johnson era un hombre de 48 años que vivía en Littleton, Colorado. Era un conocido agente inmobiliario en la comunidad. A menudo se le veía conduciendo su elegante BMW negro con la matrícula Agente Inmobiliario Atractivo, mostrando casas a sus clientes. Thomas estaba casado con Claire, una directora de escuela, y tenía un hijastro llamado David. Se graduó de la Universidad de Colorado con un título en negocios y había estado en el negocio inmobiliario por más de 20 años. La gente en Littleton confiaba en Thomas porque siempre parecía amigable y confiable. Thomas vivía en una gran casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado. Sus vecinos a menudo lo veían trabajando en el jardín, saludándolos con una cálida sonrisa y un saludo. Estaba involucrado en eventos locales y recaudaciones de fondos para caridad, a menudo patrocinando equipos locales de ligas menores y asistiendo a la iglesia los domingos. Thomas parecía tener la vida perfecta, con una hermosa casa, una carrera exitosa y una familia amorosa. Sin embargo, Thomas tenía una vida secreta. Durante los últimos 2 años, había estado en una relación con su hijastro, David. Thomas mantenía esta relación oculta de todos, temiendo que arruinaría su reputación y carrera. Además de esto, continuaba encontrándose con otros hombres a través de su trabajo, usando las casas que mostraba como lugares de encuentro secretos. Estas dobles vidas crearon mucho estrés y tensión para Thomas. En los días previos a su muerte, Thomas estaba ocupado con el trabajo, cerrando tratos y reuniéndose con clientes. Pasaba largas horas en la oficina y a menudo llegaba tarde a casa. Esperaba con ansias un fin de semana en las Bahamas con su esposa Claire, con la esperanza de relajarse y olvidarse de sus problemas por un tiempo. Thomas también planeaba asistir a una parrillada del 4 de julio en la casa de un amigo, donde esperaba ponerse al día con viejos amigos y disfrutar de un tiempo lejos de su agitada vida. Los amigos de Thomas lo describían como carismático y encantador. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera cómoda e importante. A pesar de su exterior amigable, Thomas estaba profundamente preocupado por su vida oculta. Se sentía culpable por su relación con David y las mentiras que contaba para mantenerla en secreto. También estaba preocupado de que Claire lo descubriera, temiendo que destruiría su matrimonio y su posición en la comunidad. En sus últimos días, Thomas era un hombre bajo presión, tratando de manejar su imagen pública con este tormento privado. Sus sueños de una vida perfecta se estaban desmoronando lentamente, llevando a un final trágico y violento. El 27 de junio de 2014, alrededor de las 3 de la tarde, Claire Wright regresó temprano de su trabajo como directora de escuela. Esperaba tener una tarde relajante, tal vez ver algunos programas en Netflix y ponerse al día con su libro favorito. Cuando entró por la puerta principal de su casa en la calle Bleak, en Littleton, Colorado, todo parecía normal al principio. Dejó sus llaves en la encimera de la cocina y llamó a Thomas, pero no hubo respuesta. Sintiéndose un poco inquieta, Claire decidió revisar el sótano donde Thomas a menudo pasaba tiempo trabajando en sus archivos inmobiliarios o viendo el canal de historia. Mientras bajaba las escaleras, notó que la puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta, lo cual era inusual. Llamó su nombre de nuevo más fuerte esta vez, pero aún sin respuesta. Cuando llegó al final de las escaleras, se encontró con una escena de horror. El cuerpo sin vida de Thomas estaba tirado en el suelo, rodeado de señales de una lucha violenta. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles, y la cara de Thomas estaba magullada y golpeada. Un cinturón de lujo para hombre estaba apretado alrededor de su cuello, claramente usado para asfixiarlo hasta la muerte. Claire gritó de terror y corrió al lado de su esposo, sacudiéndolo y tratando desesperadamente de despertarlo, pero ya era demasiado tarde. En un estado de shock e incredulidad, Claire agarró su teléfono celular y marcó al 911. Sus manos temblaban mientras hablaba con el operador, su voz quebrándose por la emoción. «Mi esposo está muerto. Creo que lo han asesinado», lloró, luchando por recuperar el aliento. El operador trató de calmarla y le indicó que permaneciera en la línea hasta que llegara la policía. La vecina de Claire, Evelyn Martínez,
Escuchó el alboroto y vino a ver qué estaba pasando. Encontró a Claire sentada en los escalones de la entrada, llorando desconsoladamente. Evelyn se quedó con Claire, tratando de consolarla mientras esperaban a la policía. Los minutos parecían horas, y la mente de Claire daba vueltas con preguntas sobre quién podría haber hecho esto y por qué. Cuando la policía finalmente llegó, rápidamente aseguraron la escena y escoltaron a Claire y Evelyn lejos del sótano. Claire estaba en estado de shock, apenas capaz de comprender lo que acababa de suceder. Seguía repitiendo, ¿quién le haría esto a Thomas? Una y otra vez, su mente incapaz de procesar la brutal realidad de la muerte de su esposo. El descubrimiento del cuerpo de Thomas envió ondas de choque a través de la tranquila comunidad de Littleton. La noticia del asesinato se extendió rápidamente, con vecinos y amigos reuniéndose afuera de la casa de los Wright, tratando de entender la tragedia que había golpeado a su aparentemente perfecto vecindario. El 27 de junio de 2014, a las 3 de la tarde, el Departamento de Policía de Littleton recibió una frenética llamada al 911 de Claire Wright. Los oficiales llegaron a la escena en cuestión de minutos, dirigidos por el detective Joseph Anderson, un investigador experimentado conocido por su enfoque meticuloso. La casa de los Wright, ubicada en Oak Street, fue rápidamente rodeada por patrullas, y se colocó cinta amarilla de escena del crimen alrededor del perímetro. El detective Anderson y su equipo entraron al sótano, donde se encontraron con una escena espantosa. El cuerpo de Thomas Johnson yacía en el suelo, con un cinturón de lujo para hombre envuelto firmemente alrededor de su cuello. Manchas de sangre eran visibles en la alfombra y los muebles cercanos, indicando una lucha violenta. El detective Anderson, un hombre ágil de casi 50 años con ojos agudos y un comportamiento tranquilo, observó la escena con una determinación inquebrantable. La policía comenzó su investigación recolectando evidencia. Fotografiaron la escena desde varios ángulos, documentando cada detalle. El cinturón usado en el asesinato fue cuidadosamente embolsado como evidencia, y los detectives buscaron huellas dactilares y cualquier otra pista que pudiera llevar al asesino. El detective Anderson notó los muebles volcados y señales de lucha, indicando que Thomas había peleado por su vida. Expertos forenses llegaron para procesar la escena, usando luminol para detectar rastros de sangre y recolectando muestras para análisis de ADN. Peinaron meticulosamente el área en busca de cabello, fibras y cualquier otra evidencia potencial. La brutalidad del asesinato impactó incluso a los oficiales más experimentados, pero se mantuvieron enfocados en recopilar toda la información que pudieran. El detective Anderson entrevistó a Claire Wright, quien aún estaba en shock por descubrir el cuerpo de su esposo. Ella describió su día y el horroroso momento en que encontró a Thomas. Su relato fue detallado y emocional, pero insistió en que no tenía idea de quién podría haber hecho esto. La coartada de Claire fue rápidamente verificada, ya que había estado en el trabajo al momento del asesinato. A continuación, la policía comenzó a recorrer el vecindario. Hablaron con los vecinos, incluyendo a Evelyn Martínez, quien había acudido en ayuda de Claire. Describió haber escuchado los gritos de Claire y encontrarla en los escalones de la entrada, angustiada e incoherente. Otros vecinos mencionaron haber visto a Thomas más temprano ese día, pero nada parecía fuera de lo común. La policía también revisó los registros telefónicos y de correo electrónico recientes de Thomas, con la esperanza de encontrar pistas. Descubrieron varios mensajes y llamadas sospechosas, sugiriendo que Thomas había estado encontrándose con varios hombres para tener sexo ilícito. Esta revelación añadió una nueva capa a la investigación, apuntando a posibles motivos relacionados con la vida oculta de Thomas. Mientras el día se convertía en noche, la policía continuó su trabajo, determinada a encontrar a la persona responsable del brutal asesinato de Thomas Johnson. La escena fue despejada, y el detective Anderson y su equipo revisaron la evidencia recolectada, preparándose para los siguientes pasos en su investigación. La comunidad de Littleton observaba ansiosamente, esperando respuestas y justicia para Thomas Johnson. La primera sospechosa del asesinato de Thomas Johnson fue su esposa, Claire Wright.
Claire, de 46 años, era una respetada directora de escuela en Littleton, conocida por su inteligencia y fuerte personalidad. Había estado con el distrito escolar por más de 15 años y estaba muy involucrada en actividades comunitarias. Sus colegas la describían como dedicada y autoritaria, siempre buscando la excelencia. Claire fue llevada a interrogatorio el día después del asesinato, el 28 de junio de 2014. El detective Joseph Anderson dirigió el interrogatorio, tratando de armar las piezas de sus acciones y emociones. Claire parecía exhausta y angustiada, pero respondió a las preguntas con calma. Relató su día en el trabajo y el horroroso descubrimiento del cuerpo de Thomas cuando regresó a casa. A pesar de su comportamiento compuesto, la ira y confusión de Claire eran evidentes. Expresó incredulidad y frustración por la infidelidad, insistiendo en que no tenía idea de que Thomas estuviera involucrado sexualmente con otros hombres. La revelación de la infidelidad añadió tensión al interrogatorio mientras el detective Anderson profundizaba en los sentimientos de Claire sobre la traición de su esposo. El detective Anderson le preguntó a Claire sobre su relación con Thomas. Ella admitió que tenían una fuerte asociación, pero mencionó que habían enfrentado algunos desafíos recientemente. Claire afirmó que desconocía la vida secreta de Thomas. Explicó que había sufrido una lesión reciente esquiando, lo que le había causado dificultad para leer las acciones de las personas, y sugirió que esto podría ser la razón por la que no notó ninguna señal de la doble vida de Thomas. La coartada de Claire era sólida. Había estado en la escuela todo el día, asistiendo a reuniones y preparándose para el próximo año escolar. Colegas y grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo durante el momento del asesinato. Sin embargo, su conexión con la víctima la convertía en una persona de interés. El detective Anderson también exploró los posibles motivos de Claire. Su reputación y carrera eran cruciales para ella, y la infidelidad de Thomas amenazaba a ambas. Sin embargo, Claire negó firmemente cualquier involucramiento en el asesinato, manteniendo su inocencia durante todo el interrogatorio. Fue cooperativa y proporcionó toda la información solicitada, incluyendo acceso a su teléfono y correos electrónicos. La policía realizó una búsqueda exhaustiva en la casa de los Wright, buscando cualquier evidencia que pudiera vincular a Claire con el crimen. No encontraron nada incriminatorio, reforzando su coartada y declaraciones. Aún así, los detectives se mantuvieron cautelosos, conscientes de que las emociones pueden llevar incluso a los individuos más racionales a cometer actos desesperados. Claire fue liberada después de varias horas de interrogatorio, pero permaneció bajo escrutinio mientras la investigación continuaba. La policía la mantuvo bajo estrecha vigilancia, monitoreando sus interacciones y movimientos, mientras exploraban otras pistas. El asesinato de Thomas Johnson estaba resultando ser un caso complejo, con capas de secretos y motivos que se iban desentrañando lentamente. David Wright, el hijastro de 21 años de Thomas, fue el siguiente sospechoso. David era un estudiante universitario y barman de medio tiempo, conocido por su pasado problemático. Había entrado y salido de rehabilitación y programas de 12 pasos como adolescente. A pesar de estos desafíos, David estaba decidido a enderezar su vida y estaba estudiando una carrera en psicología en un colegio comunitario local. El 28 de junio de 2014, David fue llevado a interrogatorio. El detective Joseph Cavill, consciente de la naturaleza delicada de la relación de David con Thomas, abordó el interrogatorio con cautela. David parecía nervioso pero cooperativo, dispuesto a compartir su versión de la historia. David admitió a la policía que había mantenido una relación sexual secreta con su padrastro durante los últimos 2 años. Describió sentirse conflictuado, luchando con el engaño y el secretismo. David reveló que recientemente había terminado la relación después de descubrir que Thomas lo había estado engañando con docenas de otros hombres, usando las casas que mostraba como agente inmobiliario, como lugares de encuentros secretos. Durante el interrogatorio, David expresó una mezcla de enojo y tristeza. Se sentía traicionado por Thomas, no solo por la infidelidad, sino también por las mentiras y la manipulación. A pesar de su resentimiento, David afirmó que no tenía intención de hacerle daño a Thomas.
declaró que había estado trabajando como barman la noche del asesinato, y varios testigos confirmaron su coartada. El detective Anderson profundizó en los posibles motivos de David. El historial de tumulto emocional y abuso de sustancias del joven generaba preocupación, pero sus esfuerzos recientes por mantenerse sobrio y enfocado en sus estudios pintaban una imagen diferente. David fue abierto sobre sus luchas y su deseo de seguir adelante, alejándose de la relación tóxica con Thomas. La policía también examinó los dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales de David, buscando cualquier evidencia de su participación en el crimen. Encontraron mensajes entre él y Thomas que mostraban tensión y conflicto, pero nada que lo implicara directamente en el asesinato. El ADN de David fue encontrado en la escena del crimen, pero como vivía en la casa, esto no era inesperado. La cooperación de David y su coartada consistente dificultaron que la policía le atribuyera el crimen. Fue liberado después de varias horas de interrogatorio, pero seguía siendo una figura clave en la investigación. La policía continuó monitoreando sus actividades e interacciones, buscando cualquier inconsistencia o nueva evidencia que pudiera arrojar luz sobre su participación. La compleja dinámica entre Thomas y David añadió una capa de complejidad al caso, dejando al detective Anderson y su equipo con más preguntas que respuestas. Mientras continuaban investigando más a fondo, esperaban descubrir la verdad detrás del brutal asesinato de Thomas Johnson. Samantha Clark, de 30 años, fue la tercera sospechosa en la investigación. Samantha tenía una historia con Thomas Johnson que la convertía en una persona de interés. Una vez había sorprendido a Thomas teniendo sexo con su esposo en el baño de una casa que estaban recorriendo juntos, lo que llevó al fin de su matrimonio. Conocida por su temperamento explosivo, Samantha había tenido varios enfrentamientos con Thomas desde el incidente. El 29 de junio de 2014, el detective Joseph Anderson trajo a Samantha para interrogarla. Samantha era mesera en un popular restaurante local y tenía la reputación de ser franca y de carácter fuerte. Entró en la sala de interrogatorios con una expresión desafiante, lista para defenderse. El detective Anderson comenzó preguntándole a Samantha sobre su relación con Thomas. Ella admitió que lo despreciaba por arruinar su matrimonio y causarle un inmenso dolor emocional. Samantha describió el día en que descubrió a su esposo y a Thomas juntos como el peor día de su vida. Había confrontado a Thomas varias veces después de eso, exigiendo respuestas y una disculpa, pero él siempre la había ignorado. Cuando se le preguntó sobre su paradero el día del asesinato, Samantha dijo que había estado trabajando un turno doble en un restaurante llamado Denny's. Proporcionó los nombres de sus compañeros de trabajo que podían verificar su coartada. El detective Anderson llamó al restaurante y habló con el gerente de Samantha, quien confirmó que Samantha había estado trabajando todo el día. Varios compañeros de trabajo también confirmaron haberla visto durante sus turnos. A pesar de su sólida coartada, el detective Anderson exploró más a fondo los posibles motivos de Samantha. Su intenso enojo hacia Thomas era evidente, pero ella insistió en que había seguido adelante y se estaba enfocando en reconstruir su vida. Samantha compartió que estaba tomando clases nocturnas en un colegio comunitario local, con la esperanza de convertirse en trabajadora social y ayudar a otros que habían pasado por luchas similares. La policía registró la casa y el coche de Samantha, buscando cualquier evidencia que pudiera vincularla al crimen. No encontraron nada sospechoso o incriminatorio. Los registros telefónicos y la actividad en redes sociales de Samantha no mostraban ningún contacto con Thomas en las semanas previas al asesinato. Durante el interrogatorio, Samantha permaneció tranquila y serena. A pesar de su evidente desdén por Thomas, respondió a todas las preguntas directamente y no mostró señales de culpabilidad o engaño. El detective Anderson notó su cooperación y honestidad, pero sabía que tenían que mantener abiertas todas las posibilidades. Después de varias horas de interrogatorio, Samantha fue liberada. La policía continuó vigilándola, conscientes de que su pasado con Thomas la convertía en una sospechosa potencial. Sin embargo, su coartada y la falta de evidencia
dificultaban vincularla directamente con el crimen. La investigación sobre el asesinato de Thomas Johnson se volvió más compleja con cada entrevista. El detective Anderson y su equipo estaban decididos a descubrir la verdad, pero la red de secretos y mentiras que rodeaban la vida de Thomas hacía que su tarea fuera cada vez más desafiante. Continuaron adelante, esperando encontrar la pieza de evidencia que finalmente revelaría al asesino. El 3 de julio de 2014, la investigación dio un giro dramático. Era un día caluroso de verano en Littleton, Colorado. Alrededor de las 10 de la mañana, el detective Joseph Anderson recibió una llamada del laboratorio forense. Habían encontrado nueva evidencia crucial, mientras reexaminaban objetos de la escena del crimen. Entre las pertenencias de Thomas Johnson había una pequeña cámara oculta disfrazada de detector de humo instalada en el sótano. El detective Anderson y su equipo recuperaron inmediatamente el metraje. La cámara había grabado las actividades del sótano durante las últimas semanas, capturando las reuniones secretas e interacciones de Thomas. Mientras revisaban el metraje, descubrieron una grabación del día del asesinato. El video mostraba una acalorada discusión entre Thomas y su hijastro, David Wright. La discusión rápidamente escaló a una lucha física. En el video, David agarró el cinturón de lujo de una silla cercana y lo usó para ahorcar a Thomas en un ataque de ira. El metraje capturó todo el incidente, proporcionando evidencia innegable de la participación de David en el asesinato. El equipo quedó impactado por la brutalidad y el claro motivo detrás del acto, ira y traición. Con esta nueva evidencia, el detective Anderson contactó a David y le pidió que viniera para más interrogatorios. David llegó a la estación, sin saber de la evidencia en video en su contra. Durante el interrogatorio, Anderson lo confrontó con el metraje. El comportamiento de David cambió instantáneamente. Su calma inicial se convirtió en pánico y desesperación. Al darse cuenta de que había sido atrapado, David se derrumbó y confesó. Explicó que se sentía atrapado en la relación con Thomas, manipulado tanto por su padrastro como por su madre, Claire. El constante engaño y la infidelidad de Thomas lo habían llevado al límite. David admitió que en un momento de ira incontrolable, había matado a Thomas para liberarse de la situación asfixiante. El detective Anderson documentó cuidadosamente la confesión de David, asegurándose de que cada detalle quedara registrado. La nueva evidencia, combinada con la confesión, no dejaba dudas sobre la culpabilidad de David. La policía ahora tenía una imagen clara de los eventos que llevaron al asesinato de Thomas Johnson y la compleja red de secretos y mentiras que habían rodeado el caso. El 4 de julio de 2014, justo antes del mediodía, el Departamento de Policía de Littleton tomó una decisión decisiva. Con la confesión de David Wright y la evidencia incriminatoria en video, el detective Joseph Anderson y su equipo estaban listos para arrestarlo por el asesinato de Thomas Johnson. David, de 21 años, estudiante universitario y barman a tiempo parcial, había estado viviendo una vida de confusión y tumulto. A pesar de sus intentos por superar su pasado problemático, la intensa presión emocional de su aventura con su padrastro y las manipulaciones de su madre lo habían llevado a un punto de quiebre. La policía descubrió que David, abrumado por sentimientos de traición y manipulación, había matado a Thomas en un ataque de ira. El día del arresto, el detective Anderson y varios oficiales llegaron al departamento de David. Tocaron a la puerta, y David, luciendo pálido y exhausto, respondió. Fue esposado, y se le leyeron sus derechos. David parecía resignado a su destino, mostrando poca emoción mientras era llevado a la patrulla. El vecindario estaba tranquilo, pero algunos curiosos observaban cómo se desarrollaba la escena. De vuelta en la estación, David fue acusado formalmente del asesinato de Thomas Johnson. El detective Anderson realizó una entrevista final para documentar todos los detalles de la confesión de David. David reiteró sus sentimientos de estar atrapado y manipulado por Thomas y presionado por su madre, Claire. Describió los eventos que llevaron al asesinato, incluyendo la violenta discusión que había escalado hasta el ataque fatal. Claire Wright, la esposa de Thomas y madre de David,
también fue llevada para interrogatorio. La investigación había revelado que Claire sabía sobre la aventura desde hacía meses y había presionado a David para que continuara. Temía que el comportamiento sexual imprudente de Thomas arruinara sus posibilidades en la próxima elección para superintendente escolar. Sin embargo, Claire no estuvo directamente involucrada en el asesinato. Su engaño y manipulación añadieron una capa de complejidad al caso, pero no fue acusada de ningún crimen. La familia de Thomas quedó conmocionada por las revelaciones. Habían visto a Thomas como un esposo y padre devoto, sin conocer su doble vida. El arresto de David trajo una mezcla de emociones: dolor por la muerte de Thomas, ira por la traición y una sensación de trágica inevitabilidad dadas las circunstancias. La comunidad de Littleton quedó atónita por la noticia. El asesinato había expuesto un mundo oculto de secretos y mentiras, sacudiendo al pueblo hasta sus cimientos. Mientras David esperaba el juicio, la familia Wright y toda la comunidad intentaban asimilar los impactantes eventos que se habían desarrollado. La policía había resuelto el caso, pero las secuelas emocionales persistirían por mucho tiempo. El juicio de David Wright comenzó el 15 de agosto de 2014 en Littleton, Colorado. La sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y medios locales, todos ansiosos por escuchar los detalles del caso. El juicio fue un evento significativo en la comunidad, atrayendo la atención de medios de comunicación, tanto locales como nacionales. La fiscalía estaba dirigida por la fiscal de distrito Laura Mitchell, de 45 años, conocida por su fuerte presencia en la corte y su dedicación a la justicia. Argumentó que el asesinato de Thomas Johnson por parte de David fue premeditado y motivado por una profunda ira y traición. Presentó las grabaciones de la cámara oculta y la confesión de David como evidencias clave. Mitchell enfatizó que las acciones de David fueron el resultado de una relación problemática y volátil, pero que en última instancia, él era responsable de la brutal muerte de su padrastro. La defensa estaba representada por John Sullivan, un abogado no binario de 42 años, con reputación de defender casos de alto perfil. Sullivan argumentó que las acciones de David fueron el resultado de un intenso tormento emocional y manipulación tanto de Thomas como de su madre Claire. Afirmaron que el inestable estado mental de David y la presión que enfrentaba le dificultaban controlar sus acciones. Sullivan buscó un veredicto de culpabilidad, pero con consideración de un cargo menor, esperando una sentencia más indulgente debido a las circunstancias. Durante el juicio, la familia de la víctima, incluida Claire Wright y otros parientes, se sentaron en silencio, visiblemente angustiados por el proceso. Habían quedado conmocionados por las revelaciones de la doble vida de Thomas y el tormento que había causado. Sus reacciones emocionales eran palpables mientras escuchaban los detalles de la aventura y el asesinato. El 5 de septiembre de 2014, el jurado regresó con un veredicto. David Wright fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. El jurado determinó que, si bien David había actuado en un ataque de ira, el asesinato no fue premeditado. La decisión fue recibida con reacciones mixtas. Algunos sintieron que el veredicto era justo, dados los factores emocionales y psicológicos involucrados. Otros sintieron que era demasiado indulgente, dada la brutalidad del crimen. David fue sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia trajo una sensación de cierre al caso, pero el dolor y el trauma para la familia de Thomas estaban lejos de terminar. Después de que el juicio de David Wright concluyó en septiembre de 2014, la vida en Littleton, Colorado, comenzó lentamente a volver a la normalidad, pero el impacto del caso persistió. La comunidad, profundamente conmocionada por el brutal asesinato de Thomas Johnson y las subsecuentes revelaciones, enfrentó un largo proceso de sanación y adaptación. David Wright, ahora cumpliendo una sentencia de 25 años en prisión, permanecía en el Departamento de Correcciones de Colorado. Su vida tras las rejas estaba marcada por las mismas luchas que enfrentaba afuera, lidiando con sus propias emociones y las consecuencias de sus acciones.
En prisión se reportaba que David estaba callado y retraído, enfocándose en completar su educación a través de los programas disponibles. Usó el tiempo para reflexionar sobre sus decisiones pasadas y buscar consejería para sus problemas emocionales. Claire Wright, la esposa de Thomas, tenía sus propios desafíos que enfrentar. El juicio había expuesto su conocimiento de la aventura de Thomas y sus acciones manipuladoras, lo cual tuvo un impacto significativo en su vida personal y profesional. El escándalo afectó su candidatura para superintendente escolar, un puesto por el que había estado haciendo campaña diligentemente. A pesar de sus esfuerzos previos por presentar una imagen perfecta, las revelaciones la llevaron a retirarse de la contienda. Claire intentó reconstruir su vida lejos del ojo público, buscando terapia para lidiar con las secuelas emocionales y para abordar el impacto del escándalo en su reputación. En los meses siguientes al juicio, Littleton comenzó a avanzar, aunque las cicatrices del caso permanecían. La comunidad realizó memoriales y eventos de apoyo para honrar la memoria de Thomas Johnson y apoyar a los afectados por el crimen. La tragedia de la familia Wright sirvió como un aleccionador recordatorio de las luchas ocultas que pueden existir tras puertas cerradas. Mientras la vida retomaba su ritmo normal, el caso permanecía como un capítulo conmovedor en la historia de Littleton, un recordatorio del profundo impacto de la traición y la violencia en individuos y comunidades por igual. La historia del asesinato de Thomas Johnson es un trágico recordatorio de las complejidades y secretos ocultos que pueden acechar bajo la superficie de vidas aparentemente perfectas. Es un cuento de manipulación, engaño y las devastadoras consecuencias de vivir una doble vida.